Listo, ya se está grabando. Lo que hice fue traerme las cotizaciones. Estas cotizaciones también ya las bajé yo de Yahoo Finance. Y recuerden que lo único que necesitamos es en sí la fecha y el dato del cierre ajustado. El dato de la fecha básicamente es simplemente un dato de referencia para poder corroborar que todas las cotizaciones están funcionando con los mismos datos, ¿sale? No es algo que utilicemos en el cálculo como tal, es simplemente un valor de referencia y lo único que necesitamos en sí, sí ven ya la hoja de trabajo, ¿verdad? Sí. Sí. Lo único que necesitamos en sí son estos datos. Lo que mencionaba hace un momento Kevin, ¿verdad? Que ya avanzaste con la rentabilidad media y la volatilidad, fue que empezó con estos datos. Yo lo que les recomendaba la clase pasada es lo primero que tenemos que hacer para facilitar un poquito el trabajo con estas fórmulas es nombrar las columnas de datos. Entonces, lo que yo ya la tengo nombrada, voy a mostrarles nada más no, en esta hoja no la tengo nombrada, pero para nombrarla, ustedes seleccionan los datos del cálculo de sus rendimientos y recuerden, en la celda que tienen arriba de la columna, que es donde se colocan los nombres o se nombran las series de datos, pónganle un nombre para Amazon. En este caso, yo voy a utilizar AM, o puede ser AZ, o puede ser el nombre que ustedes quieran, para designar esta serie de datos de Amazon. Y entonces, en el momento en el que ustedes buscan aquí AZ, si quedó bien hecho, les va a señalar, nombró otra cosa. Es que no le di enter, perdón. Vamos a seleccionar otra vez. Nombramos AZ, le dan enter y deben de haber quedado los datos nombrados. A mí ya me señaló aquí una celda que ya nombró como AZ. Tómenlo. Vamos a ponerle AM. Enter y ya quedó nombrada la serie de datos. Entonces, cada vez que ustedes hagan referencia a ello, ya sea aquí mismo o en una fórmula, les va a señalar y es mucho más fácil porque lo que vamos a estar trabajando nosotros aquí son diagramas de dispersión, básicamente. Lo que las fórmulas están haciendo es correlacionar todas las series de datos que tenemos y entonces es mucho más sencillo hacerlo porque, por ejemplo, para calcular la rentabilidad media, que es un promedio, nosotros solo tecleamos promedio, abrimos paréntesis y ponemos AM, y si se fijan acá abajo, automáticamente ya marcó los datos. Le dan enter y ya calculó la rentabilidad media. Este dato, o la mayoría de los datos que están aquí, yo les voy a pedir que, salvo el índice de correlación, lo dejen como valores absolutos. Ya después iremos generando los valores que tendrán que ser un porcentaje, pero en general vamos a manejarnos siempre con valores absolutos aquí. La volatilidad media es una desviación estándar, teclearíamos lo mismo. Y los datos que necesitamos para poder calcular el beta de Amazon. Aquí nos está diciendo que necesitamos primero la covarianza de la acción contra el mercado. Entonces, vamos a utilizar covariance.p, que es la fórmula que está precargada en inglés, o covarianza P. Vamos a abrir el paréntesis y nos pide los rendimientos de la empresa. Entonces, ahí es donde iría Amazon. Y esos rendimientos los va a correlacionar con los rendimientos del mercado, que sería Nasdaq. Nasdaq en este caso, ya los tenía nombrados. Nada más déjenme corroborar que estén completos. Sí. En este caso, Nasdaq yo lo nombré como N. Amazon se llama AM, Nasdaq es N. Nosotros necesitamos empezar a correlacionar los datos. Entonces, lo que tendrían que hacer aquí es abrir su fórmula de covarianza, covariance P, abren el paréntesis y les pide la matriz 1. En estricto sentido, no les está requiriendo un orden específico,
pero yo normalmente tecleo primero la empresa y después tecleo el mercado. Entonces colocamos la serie de datos de la empresa, los rendimientos de la empresa, y después colocamos los rendimientos, perdón, del mercado. En este caso Nasdaq, damos Enter y ya nos calculó la covarianza de los dos datos correlacionados. Recuerden que está correlacionando dato a dato, par por par. Entonces lo que obtenemos aquí es la covarianza de esos datos, de esa medida estadística en donde nos está comparando el comportamiento de este rendimiento contra el comportamiento a la par del mismo rendimiento, pero para el mercado en la misma fecha. Y la varianza, aquí es muy, muy importante que se den cuenta que el dato les pide la varianza del mercado. No vamos a calcular la varianza de los datos, porque lo que necesitamos es la varianza del mercado para poder calcular beta. Entonces, aquí vamos a calcular con la fórmula VAR-P. Nos pide también el número. En este caso vamos a colocar N. Tenemos toda la secuencia de datos. Y esa es la varianza del mercado. Entonces ya tenemos la covarianza de los rendimientos de la empresa contra los rendimientos del mercado y tenemos la varianza del mercado. Entonces ya podemos calcular beta. Porque recuerden que beta es la división de la covarianza entre la varianza. Y entonces en este caso el beta de Amazon es de 1.0133. ¿Queda clara esta parte? Sí. Sí, creo que hay una diferencia. Sí. ¿En cuál? Está la página, ¿no? Porque yo veo que la beta que marca Yahoo es 1.2, sí. igual a 5 años. Puede ser, hay muchísimos factores por los cuales la página, voy a abrir Yahoo. Ahorita lo proyecto, permítanme. Hay muchas causas por las cuales puede haber diferencias. Tendríamos que tener exactamente las mismas fechas que consideraron ellos para tener un dato igual de entrada. Aunque estemos trabajando con 5 años, dependería de la fecha de arranque de ellos para que nosotros tuviéramos exactamente lo mismo. Vamos a ver Amazon. Perdón, estoy equivocado, estoy viendo Tesla. ¿Ah, estás viendo Tesla? Sí, perdón. Sí, pero no. de todos modos debe de haber una diferencia, Alan, no te preocupes. Espérame, déjame nada más que... Sí, la de Amazon es 1.32. 1.32. Okay. Sí. Vamos a ver si lo podemos proyectar. Está un poquito lento el proceso, pero ya está. Okay. Sí, miren, el beta de 5 años que está proyectándonos aquí Yahoo nos está dando 1.32. Nosotros acabamos de obtener 1.0133. Necesitaríamos verificar o saber exactamente los datos que consideró o hasta qué fecha se está considerando este beta de 5 años para poder determinarlo. No tenemos eso. Hay una opción en Yahoo Finance que es pagada, que es esta opción que dice Premium. Cuando pagamos, normalmente tenemos acceso a otro tipo de información, pero la mayoría de las páginas no revelan esto. Voy a abrir otra página para que podamos ver las diferencias. Voy a abrir Bloomberg, que es otra página, a ver si me acuerdo dónde buscar en Bloomberg las acciones y a ver si podemos encontrar Amazon aquí. Pero no entra Quotes. No es una página que utilice frecuentemente, entonces estoy en el buscador de noticias.
Creo que ahora sí vamos a poder buscarlo aquí. Nos regresó al mismo lugar, no sé por qué. Aquí está. Ahora sí debería de ser, porque este sí es el quote. Está buscando todavía, denme un segundo. No está arrojando el resultado, pero bueno. Les voy a tener para el fin de semana una comparación de Amazon con los dos quotes, uno en Bloomberg y el que estamos utilizando para que veamos que tenemos diferentes valores y que la página nos está arrojando un valor diferente. Esa parte no se preocupen tanto. Normalmente el corredor bursátil lo que utiliza en estos casos son cotizaciones diarias también sobre ciertos periodos de tiempo y lo que va haciendo es sustituir un dato por otro. O sea, pone el dato de cotización más reciente y elimina el más antiguo para ir avanzando el proceso. Depende mucho de la consideración que cada casa, que cada bolsa o cada intermediario bursátil vaya considerando para esto. Lo importante en este caso es que, así como calculamos en este procedimiento, hicimos el cálculo de beta para Amazon, sería importante que tengan ustedes calculado Tesla y solo por corroborar hagan el cálculo de Nasdaq. Sabemos que el beta aquí nos va a dar 1, porque es lo que explicábamos en clase el fin de semana. Nosotros lo que vamos a obtener en el caso de Nasdaq es que en lugar de tener rendimientos de la empresa en la fórmula, vamos a tener los rendimientos del mercado. Entonces, la covarianza de los rendimientos del mercado contra sí mismos es una varianza y la varianza entre la varianza va a ser 1. Entonces, sabemos que es 1, pero es importante que lo determinen para que tengan la referencia. Adicional a esto, aquí mismo en la página, en la hoja de trabajo que les mandé, vienen los otros 3 métodos para calcular beta, que en realidad es un refrito. En lugar de seleccionar datos y de hacerlo paso a paso, pues pueden teclear la fórmula de manera directa o pueden utilizar la fórmula dependiente o pueden insertar un gráfico, que en este caso ya lo tienen. Lo único que tendrían que hacer es ir a la parte de selección de datos, se van a diseño del gráfico y utilizan la parte de selección de datos para tomar los datos que van a ir en el eje X y en el eje Y. Recuerden que siempre vamos a colocar en el eje X al mercado y en el eje Y a la empresa. Entonces ese sería el orden. Cuando les pida el gráfico que agreguen los datos, ustedes van a seleccionar en los valores de la serie X, seleccionan todos los datos. Lo voy a hacer para que vean cómo queda la gráfica. Todos los datos que tenemos de Nasdaq. Y van a hacer lo mismo. En este caso lo voy a hacer con Amazon. Entonces vamos a tomar los valores de Amazon. Le damos aquí a aceptar. Una vez que lo procesa, le damos a aceptar. Y si regresamos al gráfico, tenemos estos datos aquí. Por default está considerado un
histograma de que tiene los puntos unidos, y si estas líneas les hacen ruido, cambien nada más el tipo de gráfico y elijan el histograma más sencillo, el que no tiene puntos. Y adicionalmente, para poder determinar beta aquí, van a tener que solicitar la línea de pendiente. Entonces se ponen en cualquier punto, le dan clic derecho y les da la opción aquí de agregar la línea de tendencia. Les va a abrir un menú, dejan la línea pendiente lineal y lo que le van a pedir es que les presente la ecuación del gráfico y de una vez le piden que presente el R cuadrado. El R cuadrado es el índice de correlación. Cierran y aquí tienen ya calculado beta. Beta es esto, 1.0133 más una variación de 11 milésimos, ¿no? Entonces tenemos aquí escribiríamos directo beta, 1.0133, y si lo comparamos contra el beta que calculamos hace un rato, pues estamos igual, nada más que aquí tenemos más decimales, ¿no? Y esto lo cerramos en decimales, pues tenemos 1.0133 y no tenemos ningún problema. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profesor. Porque esto que estamos haciendo, pues en sí lo tienen que replicar para los otros dos. Y a mí sí me resulta importante que hagan los 4 métodos, sobre todo porque ya después para la tarea que les voy a dejar, ya no es necesario probablemente que hagan los 4. Lo más seguro es que les pida cualquier método para ubicar beta más la gráfica, ¿no? Por el efecto de tener la referencia gráfica de cómo estamos obteniendo este valor. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos que hacer. Estos datos es muy importante que sean correctos. Si ustedes están bajando las mismas fechas, están utilizando las mismas secuencias de fecha en la página de Yahoo, no tendría por qué ser de otra manera. Recuerden la fórmula. La vimos en clase, pero recuerden que lo único que estamos haciendo es dividir el cierre más reciente entre el cierre del día anterior y a eso le restamos la unidad y obtenemos el rendimiento. Vale. Este es el key de todo. Que estos datos estén correctos nos va a permitir que todos los betas que calculemos para cada una de las compañías con las mismas series de datos sean exactamente iguales. Y recuerden que lo único que estamos calculando aquí en estricto sentido es el riesgo. Beta es el reconocimiento del riesgo. No estamos todavía calculando un rendimiento. Apenas vamos a determinar el dato que va en el eje de las X cuando calculemos CAPEM. CAPEM ya lo vamos a ver el sábado con más tranquilidad, pero es la correlación ya del riesgo hacia el rendimiento, incluyendo la influencia de la prima de riesgo de mercado, o sea, del rendimiento del mercado como tal, y la tasa libre de riesgo. Entonces, esto es lo que estamos buscando para poder saber cuál es el costo del dinero para nosotros por las acciones comunes que tenemos colocadas en el mercado. ¿Vale? Hasta ahí, chicos, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? Yo nada más tengo una duda, profe. Sí, dime. La gráfica en sí nada más nos ayuda a saber como nada más es otro método de cálculo para beta, o Como nos tal. dice algo. O sea, como el diseño nos dice algo. No, como tal, no. Nos sirve para calcular. Es una forma de calcular beta porque la ecuación de la recta que estamos obteniendo a través del gráfico nos está dando el resultado de beta. Miren, yo no soy experto obviamente en estadística. Si tuviéramos un experto aquí en estadística, a lo mejor nos explicaría mejor la pendiente, pero si alguno de ustedes recuerda por allá cuando estaban en la secundaria o en la prepa sus clases de estadística, en algún momento nos enseñaron precisamente a calcular, a hacer la ecuación de la recta y a calcular la pendiente de la recta. Es esta fórmula la que estamos calculando aquí, la de Y. O sea, lo que estamos calculando es la pendiente de la recta con respecto al valor medio de todos estos datos.
lo que estamos buscando es una línea, esa es la explicación que me daban a mí en estadística para la pendiente. La pendiente lo que hace es trazar una línea que pase lo más cerca posible de todos los datos que conforman la serie que estamos analizando. Y recuerden que cada uno de estos puntos en el gráfico está relacionando un dato que está en el vertical, en Y, que es los rendimientos de la empresa, por decirlo así, y en el eje horizontal, que serían los rendimientos del mercado. Entonces está correlacionando cada uno de esos datos, lo ajusta a través de la varianza del mercado y entonces nos arroja este dato. Pero como tal, la gráfica no nos dice otra cosa. Nos arroja solamente el valor de la pendiente y para nosotros el valor de la pendiente es beta y beta se convierte en el riesgo. Entonces, en sí, cualquier método que ustedes utilicen para obtener beta es correcto, siempre y cuando obviamente los datos fuente sean correctos. No sé si te quedó un poquito más claro o ya te revolví más, Jos. No, estuvo bien, ¿Sí? estuvo súper bien. Sí. Perfecto. Ok, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieran que revisemos? ¿Puede volver a repetir el proceso para sacarlo de la pendiente, por favor? ¿El de con la gráfica? Sí. Sí, claro. Déjame ver si lo puedo quitar. Ok. Lo que vamos a hacer es quitar los datos. Voy a quitar la serie y ya tenemos vacía el gráfico. Lo voy a volver a llenar, ¿de acuerdo? Recuerden que seleccionamos los datos, nos pide X. X es el mercado. Nos pide Y. Y es la empresa. Vamos a aceptar. Aceptar y entonces nos devuelve la gráfica como en la que vimos originalmente. Y ya una vez que tenemos el gráfico como solo le das clic derecho en cualquiera de los puntos y le pides que te agregue la línea de tendencia en el menú que aparece. Dejas la primera selección que te da, que es lineal, y solo te vas hacia abajo en el menú y le pides que te presente la ecuación en el gráfico y el valor del R cuadrado, que es el índice de correlación, que ese ya lo explicaremos con calma el sábado. Y entonces ya tienes aquí en el gráfico calculado beta. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. No, ¿de qué, Kevin? ¿Qué más, jóvenes? Yo nada más me podría enseñar la fórmula de la covarianza, ¿cómo quedó? Sí, claro. Porque tengo una variación que no sé por qué. A ver, ahí va, ¿eh? Lo voy a ver. Pues sí, pero no sé, la voy a revisar que me sale un número muy, muy diferente. ¿Muy diferente? Sí, 3.39 y varios números de la E a la -6. ¿Lo tienes a la mano, este dato? No, porque estoy conectado en Ah, ok. teléfono, Si pero voy a quieres, checar antes fechas y cosas así. revísale las fechas y eso, y si no, mándame solo esta columna, Alan, de, por Ok. ejemplo, Amazon, y Ujú. lo que hago yo es pegarla aquí y por diferencia vemos si hay alguna variación en los datos. Ok. ¿Vale? Podría ser que alguno de estos datos que esté bajando no lo esté bajando correctamente o te esté repitiendo alguna serie o algo. Si no, lo que yo normalmente hago cuando me da un dato ahí discordante es vuelvo a bajar los datos.
Pero si quieres, antes de que hagas toda esa maraña, me mandas un WhatsApp y me dices que ya me lo mandaste, lo reviso y lo comparamos. Ok, sí, perfecto. Mil gracias, por. No, ¿de qué? ¿Algo más, chicos? Pues creo que no. Bueno, no sé los demás. Sí, no creo que... ¿Listo? Sí, Sí, profe. Ok. sí, perfecto. Bueno, si no tienen más preguntas, lo que hacemos es que entonces trabajen con esto, revisen sus videos, revisen la información. Ya tienen ahorita en lo que, ya voy a dejar de grabar ya esta parte, ya no tiene caso.